Todo comenzó una mañana en Savannah, Georgia, la madrugada del 16 de agosto de 1690. Normalmente, el silencio se rompía con el ruido del trabajo o los lamentos de las cabañas de los esclavos. Pero esa mañana, los gritos que despertaron a todos venían de un solo lugar, la mansión principal de la plantación Whittemore. Lo que encontraron ahí era la escena más sangrienta que se recuerde en los estados del sur. Samuel Whittemore, un hombre temido, un plantador que había convertido su plantación en un infierno en la tierra, estaba muerto. Pero no era una muerte cualquiera. Había sido castrado y se estaba desangrando lentamente. Sus dos hijos, Thomas de 8 años y Samuel de 6, habían sido degollados en sus propias camas con una precisión tan macabra que parecía obra de un carnicero. La única pista que encontraron fue un cuchillo de acero, todavía goteando sangre. Estaba en el porche de una cabaña de esclavos. Y esa cabaña le pertenecía a una mujer de 28 años, una esclava llamada Anna. Anna había soportado 10 años de tortura, una década de dolor inimaginable bajo la mano de Whittemore. Pero lo que las autoridades no sabían es que Anna no era una víctima más. Era la hija de un maestro herrero de África y había pasado 2 años planeando, con una mente brillante y metódica, la venganza más brutal que Georgia y quizás toda América haya visto jamás. Esta es la historia real, documentada, de una mujer que se convirtió en un arma viviente. Una mujer que ejecutó una justicia despiadada. En los próximos minutos van a caminar por el infierno que Ana vivió y entenderán por qué para ella la muerte era mejor que la esclavitud. Y les prometo que si se quedan hasta el final, la historia les va a erizar la piel. Para entender todo, tenemos que retroceder 10 años en el tiempo, hasta 1680. Un año y una fecha que marcaría el inicio del infierno para una joven que entonces no se llamaba Anna. En su tierra, en lo que hoy es Nigeria, se llamaba Aduni, un nombre que, en el idioma yoruba, significa dulce para tener. Era la hija de Oguguna de Bayo, el herrero más respetado de su región, un hombre que no solo forjaba herramientas y armas. Él le enseñó los secretos ancestrales de metal, conocimientos que pasaban de generación en generación y que se remontaban a siglos de tradición africana. Aduni había aprendido todos esos secretos. A los 15 años ya sabía cómo transformar el hierro en bruto en un acero fuerte y cómo darle forma al metal hasta convertirlo en una herramienta de precisión. Sus manos, pequeñas pero fuertes, podían manejar un martillo con la misma habilidad de un maestro. Tenía una conexión casi mística con el metal. Pero en 1679, esa vida se acabó. Unos cazadores de esclavos portugueses arrasaron su aldea. Ella vio cómo mataban a su padre cuando intentó defenderla. Vio cómo quemaban la forja, el lugar donde había aprendido todo lo que sabía y donde su familia había trabajado por generaciones. Fue encadenada junto a otras 200 personas y arrastrada hasta la costa. Subieron a un barco llamado la Misericordia de Dios, un nombre que sonaba a burla, porque lo que la esperaba era cualquier cosa menos misericordia. Cuando Aduni, ahora rebautizada como Ana, llegó a Savannah, en Georgia, en agosto de 1680, su destino quedó sellado en una subasta. Samuel Whittemore la compró por 50 libras esterlinas. El hombre que la vendía, el subastador, había gritado que las mujeres yoruba eran especialmente fuertes y fértiles. Esas palabras sellaron el destino de Ana de la manera más oscura posible. Samuel Whittemore no era un simple plantador. A los 42 años, había convertido la plantación que heredó de su padre en el infierno más eficiente de Georgia. Tenía 1,200 acres de tierra, con 127 esclavos. Pero lo que lo hacía diferente, lo que lo hacía tan temido, eran sus métodos. Whittemore había estudiado con médicos. Había desarrollado técnicas de tortura que maximizaban el dolor, sin matar de inmediato. Tenía una colección de instrumentos,
pinzas calientes para arrancar uñas lentamente, cuchillos curvos para hacer cortes que dolían por semanas y cadenas especiales que dislocaban articulaciones sin romper los huesos. Pero su especialidad, su perversión máxima, era quebrar el espíritu de las mujeres. Creía que si las mujeres se rendían, la población entera se rendiría. Ya había elegido a 6 mujeres antes que Ana. Todas terminaron muertas o completamente locas. Ana sería la 7ª. Pero Vitemore no sabía algo. Los secretos de la herrería africana corrían por las venas de Ana, y ella usaría ese conocimiento no para forjar herramientas, sino para forjar su propia venganza. La primera vez que la violó fue a los 3 días de su llegada. La llamó a la mansión, supuestamente para limpiar. Cuando Ana entró al estudio, las cortinas estaban cerradas, y él la esperaba con una sonrisa que le heló la sangre. Entendió lo que iba a pasar. También entendió que si se resistía, moriría. Y así, el infierno empezó. Lo que pasó en esos 45 minutos quedó grabado en el alma de Ana como si fuera hierro al rojo vivo. No solo la violó, la humilló, y le describió con lujo de detalles las torturas que había infligido a otras mujeres. Le contó cómo las había llevado lentamente a la locura, cómo había disfrutado de cada lágrima, de cada súplica. Cuando terminó, le arrojó una moneda de 5 centavos, manchada de sangre. «Ahora eres mi perra especial», le dijo. «Vendrás cuando yo te llame. Harás lo que te ordene. Si intentas escapar o contar algo, te haré rogar por la muerte durante meses antes de dártela». Las violaciones se volvieron una rutina, 3 veces por semana, durante 2 años. Pero mientras Vitemore pensaba que estaba quebrando su espíritu, Ana estaba haciendo algo que él jamás podría imaginar. Lo estaba estudiando, memorizando cada detalle de su vida, cada debilidad, cada momento en que bajaba la guardia. Durante el día, Ana trabajaba en los campos de arroz. El agua le llegaba a las rodillas, y los mosquitos portadores de malaria convertían cada día en una lucha por sobrevivir. Sus manos, que antes forjaban metal con delicadeza, se endurecieron cortando tallos bajo el sol de Georgia. Pero el punto de inflexión llegó en marzo de 1682. Ana acababa de enterarse de que estaba embarazada de Vitemore, cuando presenció algo que le cambió la vida. Una esclava de 16 años, llamada Kessie, intentó escapar. La capturaron a 2 millas de la plantación. Vitemore la trajo de vuelta para su educación pública, como llamaba a sus sesiones de tortura. Ana fue obligada a presenciar, junto a otros 50 esclavos, como Vitemore torturó a Kessie por 3 horas. Le arrancó las uñas de los pies con pinzas calientes. Usó un cuchillo curvo para hacer cortes que se veían superficiales, pero que causaban un dolor terrible. Y al final, la violó delante de todos. Kessie sobrevivió, pero su mente se rompió. Durante las siguientes semanas, Ana la vio deambular por la plantación como un fantasma, murmurando, sobresaltándose y orinándose cada vez que veía a un hombre blanco. Fue esa noche, viendo a Kessie acurrucada en su cabaña, gimiendo como un animal herido, que Ana tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Samuel Vitemore tenía que morir. Y no solo morir, sino sufrir de la misma forma en que él había hecho sufrir a tantas mujeres. En noviembre de 1682, Ana dio a luz a su hijo, un niño de piel clara, pero con rasgos africanos. Samuel Vitemore lo reclamó de inmediato como su heredero, un mestizo. Lo llamó Tomás. Desde el primer momento, quedó claro que el destino de ese niño era diferente. Samuel Vitemore lo veía como una herramienta, no un nieto, sino un arma que algún día usaría para controlar a los esclavos. Una extensión de su crueldad. Una noche, Vitemore se acercó a la cuna y le tocó la cabeza al bebé. «Este niño va a ser especial», le dijo a Ana. «Va a entender a su propia gente mejor que yo, pero va a ser leal solo a mí. Va a ser el capataz perfecto».
Para Ana, esas palabras sonaron como el horror. Comprendió que Vitemore no solo iba a corromper a su hijo, sino que lo convertiría en el enemigo más despiadado de su propia gente. Thomas sería criado con privilegios, solo para convertirse en el látigo que usarían contra su propia raza. Pero Ana no sabía que vendría un segundo hijo, y lo que Vitemore le haría a ese niño la obligaría a tomar la decisión más desgarradora que una madre pueda tomar. En febrero de 1684, Ana dio a luz a su segundo hijo, a que Vitemore le puso el mismo nombre que él, Samuel Jr. Para ese entonces, Thomas ya tenía 2 años, y los primeros signos de la corrupción ya se hacían notar. El niño ya había aprendido a golpear a otros niños esclavos. Imitaba los gritos de los capataces y parecía disfrutar del sufrimiento de los demás cuando los castigaban. Lo que van a escuchar a continuación es una de las partes más difíciles de esta historia. Es la forma en que Vitemore convirtió a los propios hijos de Ana en los monstruos que ella tendría que destruir. Es fundamental para entender por qué Ana tomó la decisión que tomó. Samuel Jr. recibió el mismo trato que su hermano: ropa decente, mejor comida, educación básica y, lo más importante, un entrenamiento sistemático en el arte de la crueldad y el control de esclavos. Para 1686, cuando Thomas tenía 4 años y Samuel Jr. 2, Vitemore ya tenía un programa especial para ellos. Las mañanas jugaban con juguetes caros. Las tardes las dedicaban a lecciones prácticas para manejar a los esclavos. Ana era obligada a presenciar cada sesión, sentada en una silla en medio del patio. Vitemore les enseñaba sobre la supuesta inferioridad de la raza africana. Les decía que el castigo físico era la única forma de mantener el orden, y les mostraba las técnicas para quebrar la resistencia. «Miren a su madre», les decía Vitemore, señalando a Ana. «Ella es fuerte, pero la hizo obediente. ¿Saben cómo? Con dolor constante y humillación. Cuando ustedes sean grandes, harán lo mismo con todos los esclavos de esta plantación». Thomas asimilaba estas lecciones con una facilidad que helaba la sangre. A los 5 años ya sabía usar un látigo pequeño, hecho especialmente para él. A los 6 ya participaba en castigos menores, sosteniendo las cuerdas mientras Vitemore ataba a alguien. Pero fue Samuel Jr. quien mostró una aptitud aún más perturbadora. Era más joven, pero más intuitivo. A los 3 años, descubrió que podía hacer llorar a otros niños solo con la amenaza de contarle algo al abuelo Vitemore. El momento que rompió el corazón de Ana para siempre llegó en septiembre de 1687. Un anciano esclavo de 60 años llamado Jacob fue sorprendido robando una mazorca de maíz para alimentar a su nieta que estaba enferma. Vitemore decidió convertir el castigo en una lección educativa para Thomas. Ana fue obligada a ver cómo su propio hijo de 5 años participaba en la tortura de Jacob. Thomas sostuvo las cuerdas que ataban al anciano, mientras Vitemore usaba un hierro al rojo vivo para marcarle la palabra ladrón en la frente. Pero lo que destrozó el alma de Ana no fue el sufrimiento de Jacob. Fue la expresión en el rostro de Thomas. Su hijo no mostraba horror ni compasión. Mostraba placer. Sus ojos brillaban con la misma luz fría que Ana había visto tantas veces en los ojos de Vitemore. Thomas disfrutaba del poder que tenía sobre otro ser humano. Disfrutaba el terror en los ojos de Jacob. Disfrutaba ser el instrumento del sufrimiento de alguien más. Después del castigo, Thomas corrió hacia Vitemore, buscando aprobación. «Lo hice bien, abuelo», le dijo. «Puedo ayudar la próxima vez también». Vitemore levantó al niño y lo abrazó con un orgullo que se sentía genuino. «Lo hiciste perfectamente, hijo. Vas a ser el mejor capataz que esta plantación haya tenido». Esa noche, Ana comprendió que había perdido a Thomas para siempre. El niño que había amamantado, a que le había cantado en secreto canciones en Yoruba, ya no existía. En su lugar, había un monstruo, con su sangre, pero con el alma de su enemigo.
En 1688, cuando Samuel Jr. tenía 4 años, Vitemore comenzó su educación avanzada. El niño menor había mostrado una inteligencia precoz que Vitemore quería aprovechar. Samuel Jr. aprendió a leer y a escribir, algo que se le negaba a todos los demás esclavos. Pero más importante aún, fue entrenado en contabilidad y administración. Thomas será mi músculo, le explicó Vitemore a Anna durante una de sus violaciones semanales. Pero Samuel Jr. será mi cerebro. Va a diseñar sistemas de control más eficientes de lo que yo jamás podría imaginar. Para demostrarlo, Vitemore le pedía a Samuel Jr., de apenas 4 años, que sugiriera mejoras para los castigos. El niño proponía ideas que horrorizaron a Anna, como separar a las madres de sus hijos pequeños para romper los lazos emocionales, o crear un sistema de recompensas para los esclavos que delataran a otros por infracciones. El momento que selló el destino de ambos niños llegó en diciembre de 1688. Una esclava de 14 años, llamada Asa, fue sorprendida enseñando a leer a los niños más pequeños, una ofensa capital en la plantación. Vitemore decidió hacer del castigo una demostración educativa para Thomas y Samuel Jr. Los tres se pararon frente a Asa, que estaba atada a un poste. «Niños», dijo Vitemore, «¿qué castigo creen que merece una esclava que trata de educar a otros esclavos?» Thomas, ahora de 6 años, respondió de inmediato: «Deberíamos cortarle los dedos para que no pueda escribir nunca más». Samuel Jr., de 4 años, lo superó. «Y también deberíamos cortarle la lengua para que no pueda enseñar hablando». Vitemore sonrió. «Excelentes ideas, mis niños, pero yo tengo una mejor. Vamos a hacer que ella misma elija su castigo». Lo que siguió fue una hora de tortura psicológica. Vitemore forzó a Asa a elegir entre perder los dedos o ver cómo torturaban a los niños a quienes les estaba enseñando. Anna observó, horrorizada, cómo sus propios hijos participaban activamente en la crueldad, riéndose de las lágrimas de Asa y compitiendo por la aprobación de Vitemore. Cuando todo terminó, Asa había perdido 3 dedos de la mano derecha. Thomas y Samuel Jr. corrieron hacia Anna, esperando su aprobación también. «¿Viste cómo ayudamos al abuelo, mamá?», le preguntó Thomas a Anna, con los ojos brillantes. «Somos muy buenos capataces», añadió Samuel Jr. «La próxima vez voy a pensar en castigos aún mejores. Seré el mejor». Anna miró a sus hijos y no vio nada de sí misma en ellos. No vio la herencia yoruba que había intentado desesperadamente preservar. Solo vio a Vitemore, multiplicado, perfeccionado. Vio una versión de maldad aún más eficiente. Esa noche, Anna tomó la decisión más dolorosa de su vida. Sus hijos estaban perdidos para siempre. Se habían convertido en armas contra su propia gente. Si vivían, perpetuarían el sufrimiento de cientos de esclavos durante décadas. No había otra opción. Tenían que morir. Pero Anna no había comenzado a forjar su arma. Eso le tomaría 2 años más. 2 años de planificación, de recolección secreta de materiales, de perfeccionar las técnicas que su padre le había enseñado. Entre 1688 y 1689, mientras Vitemore creía tener un control absoluto sobre Anna, ella estaba ejecutando el plan más meticuloso en la historia de la resistencia esclava. Cada noche, después de que los capataces se dormían, Anna se convertía en lo que realmente era, una maestra herrera africana. Estaba forjando el instrumento de justicia más preciso jamás creado. Anna identificó 3 fuentes de metal en la plantación. Los establos tenían herraduras viejas, la carpintería, clavos de hierro forjado rotos, y en la casa principal a veces encontraba fragmentos de acero importado. El desafío no era solo conseguir el metal, sino procesarlo sin ser descubierta. Necesitaba un fuego intenso para derretir el metal, pero el humo o el resplandor de noche la delatarían. Su solución fue brillante.
Usaría el horno de la panadería de la mansión. Ana había sido asignada a veces a las tareas de cocina, lo que le daba acceso al horno entre las 4 y 6 de la mañana, cuando estaba caliente, pero los panaderos aún no habían llegado. Tenía una ventana de 2 horas para trabajar. El proceso era complejo. Ana separaba cada tipo de metal. Usaba las técnicas que su padre le había enseñado, como el sonido de cada aleación al ser golpeada, el color que tomaba al calentarse o la forma en que reaccionaba a la temperatura. El metal de las cerraduras era el acero de alto carbono que necesitaba para el filo, los clavos rotos, el hierro forjado para el centro, y el acero importado para los detalles de precisión. Derretía cada metal por separado, quitando las impurezas con técnicas ancestrales que usaban cenizas especiales. Luego, combinaba todo en proporciones exactas. Así, creaba un acero que era más fuerte y flexible que cualquier metal individual. El proceso de forjado duró más de 18 meses. Sesiones de 90 minutos, noche tras noche. Poco a poco, iba dándole forma a una cuchilla que al final tendría 22 centímetros de largo. Pero no estaba creando solo un arma, estaba creando un instrumento quirúrgico. El filo era tan preciso que podía cortar papel con solo el peso de la hoja. El mango era una obra maestra, forjado para ajustarse a sus manos, con depresiones para los dedos que aseguraban un agarre perfecto. Lo envolvió en cuero de cerdo, tratado con técnicas africanas que lo hacían resistente a resbalar, incluso si se manchaba de sangre. Pero lo más impresionante era el equilibrio. Ana había calculado el peso para que la cuchilla quedara perfectamente balanceada, lo que le permitiría maniobrarla con una precisión quirúrgica, sin cansarse. Mientras creaba la cuchilla, también perfeccionó su plan. Sabía que Vite More tenía 3 rutinas. Los martes, revisaba sus cuentas. Los jueves, se emborrachaba. Los sábados, caminaba solo hasta el río. Ana eligió los martes. Era el único día en que Vite More estaría completamente sobrio, consciente, y sería capaz de sentir cada segundo de lo que ella planeaba hacerle. Ana calculó que necesitaría 15 minutos. 5 para Vite More, 3 para llegar al segundo piso, 4 para Thomas, 3 para Samuel Jr. Y tenía planes de contingencia para cualquier cosa. En julio de 1690, Ana probó su cuchilla. Capturó una rata grande y con un solo movimiento le cortó el cuello. La rata murió al instante, sin sufrir. El corte fue tan limpio que casi no hubo sangre. Ana supo que su arma estaba lista. Y ella también. Durante las siguientes semanas, Ana practicó cada movimiento. Memorizó cada sonido, cada crujido en la mansión. Calculó los pasos. Cronometró el tiempo que le tomaría limpiar la sangre. Y se preparó psicológicamente. Se sentaba junto a las camas de Thomas y Samuel Jr., observándolos, despidiéndose en silencio de los niños que una vez fueron. Ana eligió la noche del 15 de agosto de 1690 por 3 razones. Era luna nueva, y la oscuridad era total. Era martes, y Vite More estaría en su estudio. Y era el 10º aniversario de su esclavitud. El simbolismo era perfecto. La noche del 15 de agosto de 1690 llegó. El aire era denso, pesado, como sangre. Ana había esperado 10 años. Su cuchilla estaba lista. Su plan, perfecto. Su decisión, inquebrantable. A las 10:47 de la noche, Ana estaba parada frente a la puerta de la mansión. En su mano, el arma que había forjado durante 2 años. En su mente, el peso de una década de tortura. Y en su corazón, la decisión de matar a sus propios hijos para salvar a cientos de futuros esclavos. Lo que van a escuchar a continuación
es la secuencia más intensa de esta historia. Cada movimiento, cada corte, cada segundo fue planeado con precisión. Presten atención, porque cada detalle es clave para entender la magnitud de lo que Ana hizo. Ana entró por la puerta de servicio, que había aceitado en secreto. Sus pies descalzos se movían en silencio sobre el mármol. Ana podía escuchar la respiración de Vite More desde el estudio, mezclada con el sonido de las páginas que pasaba. La casa olía a tabaco y a brandy, pero Ana, con sus sentidos de cazadora, percibía algo más, el aroma sutil del miedo, ese que solo una presa puede reconocer. Pero esta noche, ella era la depredadora. Se acercó a la puerta del estudio. A través de la rendija, podía ver la luz de las velas danzando. Vite More estaba exactamente donde ella esperaba, sentado en su escritorio de caoba, revisando sus libros de contabilidad, calculando cuánto dinero había ganado con el sufrimiento de los demás. Ana respiró hondo, por última vez como una víctima. La próxima vez que exhalara, sería como la ejecutora. Empujó la puerta. Suavemente. Vite More levantó la vista, sorprendido, pero no alarmado. Por 10 años, Ana había entrado a esa habitación cuando la llamaba. Su presencia, aunque inesperada, no le causaba miedo. —¿Qué haces aquí? —preguntó Vite More, irritado. —No te mandé a llamar. Ana cerró la puerta y dio un paso hacia el escritorio. —Esta noche —respondió con una voz que no reconoció—, yo te estoy llamando a ti. Y fue entonces que Vite More vio la cuchilla. Intentó levantarse, pero Ana se movió con la velocidad de un felino. En 2 pasos, estaba detrás del escritorio. Con un movimiento fluido, la cuchilla cortó los tendones de la mano derecha de Vite More. Él intentó gritar, pero la mano izquierda de Ana ya estaba en su garganta, controlando cuánto aire podía pasar. Vite More podía respirar, pero no lo suficiente como para gritar. Por 10 años, susurró Ana, con una voz que era puro veneno. Me preguntaste qué se sentía ser tu propiedad. Esta noche, tú vas a ser mi propiedad. Lo forzó a sentarse de nuevo. La cuchilla se posicionó sobre su garganta, cortando superficialmente la piel. Una delgada línea de sangre comenzó a bajar por su cuello. «Quítate la ropa», ordenó Ana, con la misma voz fría que Vite More había usado con ella miles de veces. Por primera vez, Vite More sintió el terror absoluto. Sus manos temblaban mientras se desabotonaba la camisa. «Por favor», susurró, y Ana saboreó cada sílaba. «Te daré dinero, tu libertad, lo que quieras». Ana sonrió. Era la sonrisa más aterradora que él había visto en su vida. «Lo que quiero», dijo Ana, lentamente, «es que experimentes cada segundo de dolor que me hiciste sentir. Y eso, Samuel, no tiene precio». Con la precisión que había aprendido al ver las torturas de Vite More, Ana comenzó a castrarlo. No lo hizo rápido. Lo hizo con la misma crueldad con la que lo hacía con sus víctimas. El primer corte solo era superficial. Vite More se retorció de dolor, pero Ana lo controlaba. «¿Recuerdas cuando le hiciste esto a Marcus?», preguntó. «¿Recuerdas cómo te reíste?». Vite More intentó responder, pero solo salieron ruidos ahogados. Sus ojos, sin embargo, le decían a Ana que había entendido. Él iba a morir, lentamente. Con el tercer corte, Ana completó la castración. Vite More se desplomó sobre el escritorio, su cuerpo entrando en shock por el dolor y la pérdida de sangre. Pero Ana lo había calculado todo. Tenía tiempo suficiente antes de que muriera para terminar su mensaje. Tomó los órganos amputados y los colocó sobre los libros de contabilidad de Vite More, manchando con sangre los registros de su riqueza. «Esto», dijo Ana, «es por cada mujer que violaste».
por cada niño que corrompiste, por cada vida que destruiste. Posicionó la cuchilla para el corte final, pero se detuvo. Quería que la mirara, que viera su rostro, que entendiera quién lo estaba matando. ¿Y por qué? Mi nombre, dijo con una voz clara y fuerte, no es Anna. Mi nombre es Aduni, hija de Oguguna de Bayo, maestra herrera de la nación Yoruba. Y tú, Samuel Vitemore, vas a morir a manos de la mujer que creíste que habías destruido. El corte final fue perfecto. La arteria carótida se abrió limpiamente. La sangre brotó y el corazón de Vitemore dejó de latir. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos en el rostro de Anna, llevándose con él la imagen de la mujer que había subestimado fatalmente. Anna limpió su cuchilla. Se movía con una calma sobrenatural. Cada gesto era preciso. Ahora, la parte más difícil de su misión estaba por comenzar. Se dirigió a la escalera que llevaba al segundo piso. En unos minutos, haría algo que iba contra todos sus instintos maternales. Pero sabía que era necesario para evitar décadas de sufrimiento. Anna subió las escaleras. Cada paso la acercaba más al acto más desgarrador de su vida, matar a sus propios hijos, para evitar que se convirtieran en los monstruos que Vitemore había planeado. 11:03 de la noche. Anna estaba frente a la puerta del dormitorio de Thomas, su hijo de 8 años. En sus manos, la cuchilla que acababa de usar. En su corazón, el peso de una decisión que desafiaba cualquier instinto de madre. Tenía que matar al niño que creció en su vientre, al que amamantó y amó, porque se había convertido en algo que no podía ser salvado. Empujó la puerta. El niño dormía en su cama, bajo sábanas finas de lino. A la luz de la luna, Anna pudo ver los rasgos que Thomas había heredado de ella. La forma de su nariz, la curva de sus labios, sus manos largas. Por un segundo, Anna dudó. Este era su bebé, el niño que había sido inocente. Pero luego, recordó la sonrisa en el rostro de Thomas cuando ayudó a marcar con el hierro a Jacob. Recordó cómo había aplaudido durante la tortura de Asa. Recordó sus palabras, voy a ser el mejor capataz. Se acercó a la cama y observó a su hijo por última vez. Lo siento, mi niño, susurró en Yoruba, pero no puedo salvarte de lo que te has convertido. El corte fue rápido. Thomas se despertó por un instante. Sus ojos se encontraron con los de su madre en la oscuridad. Hubo un momento de confusión, tal vez de reconocimiento, antes de que la vida se desvaneciera de su mirada. Anna le cerró los ojos y susurró una oración ancestral para que su espíritu encontrara el descanso, libre de la corrupción que había envenenado su vida. El dormitorio de Samuel Jr. estaba al final del pasillo. Anna caminó como en un trance. Su mente se protegía del horror. Se movía por pura fuerza de voluntad, ejecutando un plan que había tomado fríamente, sin ver otra alternativa. Samuel Jr., de 6 años, dormía con una expresión serena, que contrastaba brutalmente con la crueldad que Anna había visto en sus ojos despiertos. Este era su hijo menor, el que por un tiempo había esperado salvar de la influencia de Vitemore. Pero esa esperanza murió el día que lo vio sugiriendo castigos para otros. Murió el día que el niño propuso separar a madres de hijos como método de control. Anna no dudó esta vez. La cuchilla hizo su trabajo con la misma eficiencia que con Thomas. Samuel Jr. murió sin despertarse por completo, sin entender lo que sucedía, sin experimentar el terror que él mismo había ayudado a diseñar para otros. Anna se sentó al borde de la cama de Samuel Jr. y lloró por primera vez desde que la habían sacado de África. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de liberación. Por fin había roto las cadenas que la ataban no solo Vitemore, sino el futuro de sus hijos y de todos los esclavos que vendrían. En esos minutos, Anna sintió algo que no había sentido en 10 años, una paz completa. Había cumplido su destino. Había convertido su sufrimiento en un instrumento de justicia. Había elegido la libertad de la muerte sobre la esclavitud de la vida. Bajó las escaleras y salió de la casa.
Caminó lentamente hacia su cabaña, donde dejó la cuchilla con cuidado en el porche. No intentó huir. No escondió nada. No buscó una coartada. Ana se sentó en los escalones de su cabaña y esperó el amanecer. Sabía que cuando los capataces descubrieran los cuerpos, la arrestarían, la torturarían y la ejecutarían en público. Pero ya no le importaba. Había logrado lo que ningún esclavo en la historia de Georgia había logrado, una justicia completa. A las 7 de la mañana, los gritos de los capataces despertaron a toda la plantación. Ana observó con calma cómo llegaban las autoridades, cómo la arrestaban y la encadenaban. Cuando el sheriff preguntó si ella había matado a Vite Mori y a sus hijos, Ana respondió con un orgullo absoluto. Sí, yo los maté y lo volvería a hacer. 9 días después, en su juicio, Ana pronunció un discurso que cambiaría para siempre la historia de la resistencia esclava. Sus palabras se esparcieron por toda Georgia, inspirando a otros a elegir la dignidad sobre la sumisión. Durante 28 años he vivido en este mundo, declaró ante el tribunal. 10 de esos años los pasé en libertad en mi tierra natal de África. Los siguientes 18 años los pasé como propiedad de Samuel Vite Mori, pero prefiero morir libre que vivir como esclava. Ana fue ejecutada al amanecer del 30 de agosto de 1690, pero murió con una sonrisa. Había demostrado que los oprimidos siempre tienen una opción, pueden elegir cómo enfrentar su destino. La historia de Ana se convirtió en una leyenda que pasó de generación en generación. Su cuchilla, forjada en secreto, se volvió un símbolo de resistencia. Su decisión de matar a sus propios hijos para que no se convirtieran en monstruos, se volvió el ejemplo del sacrificio más grande por la libertad del futuro. En los archivos oficiales, Ana solo es una nota, una esclava rebelde ejecutada por asesinato. Pero en la memoria de quienes lucharon por la libertad, Ana de Savannah es mucho más. Es la prueba de que la dignidad humana no puede ser destruida. Solo puede ser escondida por un tiempo. Historias como la de Ana nos ayudan a entender que la esclavitud no solo era explotación, era un sistema diseñado para destruir la identidad, la dignidad y la esperanza. Y Ana nos enseña que incluso en las peores condiciones, la capacidad de resistir no puede ser eliminada. La decisión de Ana de matar a sus hijos nos obliga a ver una de las realidades más difíciles de la esclavitud. Cómo los sistemas opresivos no solo corrompen a los opresores, sino que pueden transformar a las víctimas en los que perpetúan la misma crueldad. Thomas y Samuel Jr. no nacieron malos. Eran niños que fueron condicionados para amar la violencia y encontrar placer en el sufrimiento. Ana entendió que si los salvaba, condenaría a generaciones de esclavos a sufrir bajo el liderazgo de ellos. Esta paradoja, sacrificar a los inocentes corrompidos para salvar a los inocentes del futuro, es el corazón de la tragedia que vivieron las personas esclavizadas. No tenían opciones correctas. Solo tenían que elegir entre diferentes formas de dolor. La historia de Ana nos deja una enseñanza muy importante para nuestro tiempo. Ella nos muestra que la resistencia necesita más que solo valentía. Necesita paciencia para esperar el momento correcto y la voluntad de sacrificar el beneficio personal por un bien mayor. Historias como la de Ana fueron silenciadas a propósito por siglos, porque rompían la narrativa que justificaba la esclavitud. Nos hacían creer que las personas africanas eran pasivas o que no podían resistir. Pero la verdad es que la resistencia tomó formas muy creativas y calculadas. Ana no fue la excepción. Ella fue una de muchas que lucharon. Desde el sabotaje hasta las rebeliones organizadas, desde la preservación de su cultura, hasta actos individuales de desafío mortal. Cada persona que se resistió ayudó a derrumbar el sistema. Y esta es una de las razones por las que debemos seguir contando estas historias. Nos ayudan a entender el pasado. Si esta historia te impactó tanto como nosotros, te invitamos a dejar un me gusta para que más personas puedan conocer la historia de Ana. Además,
Si te interesa aprender más sobre la resistencia de las personas esclavizadas, te invito a ver este video que hemos preparado sobre la rebelión de Nat Turner, una historia que nos muestra la lucha por la libertad de otra forma. Y si crees que estas historias son necesarias para que no se olviden, considera suscribirte a Historias de Esclavitud y activar la campana para que no te pierdas el próximo relato. La cuchilla que Ana forjó no era solo un arma física. Era un símbolo de la capacidad humana para crear herramientas de liberación. Un símbolo de la transformación de la victimización en acción, del sufrimiento en un propósito, de la desesperación en determinación. Ana nos demuestra que la dignidad no depende de lo que nos sucede. Depende de las decisiones que tomamos sobre cómo responder a lo que nos sucede. Cuando ella dijo, prefiero morir libre que vivir como esclava, no solo hablaba de la esclavitud. Estaba diciendo que la verdadera libertad es un estado mental que nadie puede destruir sin nuestro consentimiento.